tardes a amigos y amigas. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Salud Ocular en Línea. Hoy trataremos un tema de suma importancia: gérmenes oportunistas en las infecciones oculares, a cargo del médico biólogo Carlos Armando Ayllón Arce, jefe del Laboratorio de Microbiología Ocular del Instituto Nacional de Oftalmología, INO, doctor Francisco Contreras Campos. Bien, de esta forma damos paso a la Red Nacional de Telesalud del Ministerio de Salud para que pueda desarrollar esta ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones del Ministerio de Salud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Doctora Young, un gusto contar con su participación el día de hoy y quedamos atentos a usted. Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente muy agradecido por la invitación. Asimismo, quiero agradecer y saludar a los miembros de la Estrategia Nacional de Salud Ocular y a los miembros del Club de Leones del Perú que nos siguen todas las semanas, como a todo el equipo de Salud Ocular en línea. Bueno, voy a dar inicio ya que el tiempo es un poco ingrato. Empezaremos tratando de explicarles a todos ustedes que esta capacitación o esta charla, más que todo, no es tan académica por cuanto está dirigida al público en general y a la atención de primer nivel, y esperemos sea lo más clara, lo más amena, y sobre todo que el público en general entienda el objetivo de esto, que es la prevención y el conocimiento, ¿no?, de todos los agentes que nos atacan el ojo o nos dan algún tipo de enfermedad. Como ya todos sabemos, el título es Gérmenes oportunistas en las infecciones oculares más frecuentes, pero tenemos que tratar de entender que los gérmenes como tales son considerados, como en la microbiología, de diferentes tipos. Tenemos los gérmenes en general no son simplemente bacterias. Muchas veces al referirnos a gérmenes podemos pensar que solo son bacterias, pero la microbiología es muy amplia. En realidad tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos, dentro de ellos los ácaros, las amebas, y no podía dejar de mencionar al toxócara y al toxoplasmosis, que en realidad no está dentro de mi campo en el laboratorio, pero me encantaría que estuviera, por cuanto como Instituto Nacional de Oftalmología, a mí me encantaría, por ejemplo, que mi laboratorio no se llame solamente microbiología ocular. Me gustaría que se llamara Laboratorio de Investigación en Infecciones Oculares, porque de esa manera abarco todo lo que es la microbiología en sí. No solamente me voy a suscribir a lo que es bacterias o hongos, porque en el laboratorio un laboratorio que se llamara de investigación en infecciones oculares tendría que tratar de investigar todo lo que ataca al ojo. Y todo lo que ataca al ojo, lo que compromete al ojo, es lo que nos debe de interesar. Entonces, vamos a empezar diciendo que el Laboratorio de Microbiología Ocular, en el cual estamos nosotros inmersos en el Instituto Nacional de Oftalmología, es un instrumento de investigación, de apoyo y diagnóstico en todos los tratamientos de oftalmología. En realidad usamos métodos simples para poder determinar a la gente. Procuramos trabajar con técnicas y equipos de última generación para dar satisfacción a nuestro usuario. Y también tenemos que ver que nuestras muestras que llegan a nuestro laboratorio o que tomamos del mismo paciente son muestras pequeñas. El rendimiento de la muestra tenemos que hacerlo lo más posible, puesto que el ojo es un órgano muy delicado. Entonces, por eso de ahí la importancia de la toma de muestra. También tenemos que saber que es importante que el transporte de las muestras deben ser adecuados para que no se deshidraten ni se pierda esta muestra. Una buena comunicación entre el oftalmólogo y el médico microbiólogo parasitólogo, en el caso del laboratorio, es muy importante, porque de esta manera, al tener nosotros un diagnóstico clínico,
podemos guiar, ¿no es cierto?, qué medios apropiados vamos a tener, qué medios vamos a usar y hacia dónde debemos dirigirnos en el protocolo de la búsqueda del agente que está afectando el ojo. Lo que también es importante decir es que las infecciones del ojo, la mayor parte, sí es cierto, son por bacterias. Le sigue muchas veces los hongos, ¿no?, en las úlceras corneales, o las blefaritis, como los ácaros, que lo vamos a ver posteriormente, y por último podemos ver a los agentes virales, como también a las endoftalmitis, que son infecciones internas del ojo. Para los agentes de primer nivel, en este caso los oftalmólogos que están en las postas médicas y necesitan, por ejemplo, un examen microbiológico ocular, nosotros les recomendamos enviar al paciente a nuestro laboratorio de microbiología ocular, si es posible con un diagnóstico presuntivo y evitar la medicación por lo menos 24 o 48 horas para tener un mayor éxito en el aislamiento del germen o del agente que esté ocasionando algún problema. Empezaremos hablando por las conjuntivitis. Las conjuntivitis, que son las más frecuentes, como ya mencioné en nuestro servicio, la mayoría son bacterianas. Es por esto que muchas veces muchos consultorios oftalmológicos no mandan a un paciente a un laboratorio especializado como el nuestro, porque ya presuponen de que una conjuntivitis por lo general va a ser bacteriana. Pero no es indicativo de que no se haga un diagnóstico microbiológico en este caso, porque también es importante saber contra qué bacteria estamos peleando o a qué bacteria nos estamos enfrentando, porque esta puede, si bien es cierto, puede ser común, pero en este paciente podría tener alguna resistencia antibacteriana. Entonces necesitamos saber qué agente es este y con qué armas contamos para poderlo erradicar, ¿no? Igualmente, las conjuntivitis virales que también vienen a nuestro laboratorio son generalmente autolimitadas, ¿no? Son autolimitadas, se diagnostican fácilmente por el oftalmólogo y a veces no requieren mayor pruebas de laboratorio, simplemente con el tratamiento adecuado pueden limitarse y curarse, pero sí requerirían en el caso de que estén complicadas, ¿no? Porque si no sabemos si es una conjuntivitis bacteriana o tenemos duda de que esté sobreinfectada con una bacteria, entonces sí sería interesante poder contar con un laboratorio. Dentro de las infecciones oculares, en este caso de las conjuntivitis, podemos mencionar que hay diferentes tipos. Hay las que son agudas, las hiperagudas, las crónicas y las que vienen muchas veces ya con la clamidia trachomatis, que también es bastante frecuente en nuestro laboratorio. Luego tenemos las úlceras corneales, que vamos a hablar posteriormente, las endoftalmitis y las blefaritis, que es pan de cada día. En el caso de las conjuntivitis agudas, vamos a ver que es una etiología, digamos, generalmente de bacterias, y en esta vamos a ver a todos los estafilococos, que entre ellos tenemos a los aureus, a los epidermidis, a los estreptococos también, las enterobacterias, o sea, puede haber cualquier tipo de germen que no conocemos. Y nos da una conjuntivitis como todo el mundo la conoce, es una conjuntivitis aguda. Esta conjuntivitis puede variar también porque, como pueden ver aquí, esta es una conjuntivitis que tiene una secreción conjuntival, ¿no es cierto? Miren ustedes la pus, hay una secreción, puede ser verde, puede ser blanca, el ojo está edematizado, puede estar rojo, inflamado. Entonces, es muy probable a simple vista, cuando lo ve el oftalmólogo, que lo diagnostique como una conjuntivitis bacteriana. Aquí nosotros le hacemos una coloración GRAN y podemos ver aquí los gérmenes. Estos son diplococos gram positivos, ¿no? En el GRAN podemos prácticamente ya diagnosticar que efectivamente es una conjuntivitis bacteriana. También le hacemos una coloración Yensa o Wright para ver las células, que también es muy importante. Las células nos indican, porque son la reacción inflamatoria, nos dice qué está pasando en realidad en este ojo. Las hiperagudas, que son también conjuntivitis que suelen venir a nuestro laboratorio,
Generalmente la representante más saltante en este caso es la producida por la Neisseria gonorrhoeae, que es el gonococo, ¿no? Vienen en recién nacidos, en madres que no han sido controladas y han tenido una enfermedad de transmisión sexual, o en adultos. Después tenemos la crónica, que son de largas datas, son las conjuntivitis a veces que se automedica el paciente y no mejora y regresa y vuelve a regresar, o simplemente fueron tratados pero no hicieron el tratamiento adecuadamente, usaron las gotas fuera de tiempo cuando se acordaron. Entonces la bacteria logró tener una resistencia y se hace crónica y puede durar mucho tiempo. Acá podemos ver esta foto en la que es una conjuntivitis aguda. Miren ustedes, aparatosa, completamente rojo el ojo, edemático, que asusta verdaderamente, inclusive también al ojo clínico, ya podríamos decir que es una conjuntivitis por gonococo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de pus, de secreción, no hay fotofobia, el paciente casi no puede ver bien con este ojo, se siente muy incómodo, y nosotros al hacerle una coloración GRAN, que es muy sencilla, o podemos hacer una coloración Gienza también, podemos ver que en la parte del citoplasma de las células están los diplogran negativos intracelulares. Ya con esto prácticamente el diagnóstico está dado. Ya sabemos que es una conjuntivitis gonocócica. Todos estos gérmenes, bueno, dada la pandemia, solo puedo presentarles la estadística del año pasado, en la que pueden ver ustedes que de un total de 225 microorganismos, casi la mayoría son estafilococos, como pueden ver acá. Epidermidis y aureus siempre se pelean el primer puesto. El año pasado ha sido los epidermidis los que han tenido el primer puesto con un 54.7% de los pacientes que llegaron. Le siguió el Staphylococcus aureus, luego vinieron los streptococos, y por último las enterobacterias, y entre ellas podemos tener también a la E. coli, que también ha estado presente. Luego podemos también conversar sobre la conjuntivitis folicular, que muchas veces los pacientes vienen con una conjuntivitis bacteriana, entre comillas, y nosotros, al hacerle la búsqueda en el citológica, nos damos con la sorpresa que además también tenía una conjuntivitis folicular que muchas veces pareciera que fuera asintomática, aunque no lo es tanto. La infección ocular por clamidia en nuestro medio es muy frecuente y se manifiesta tanto en el recién nacido como en los adultos, ¿no? Ahora, hay que diferenciarlas, las conjuntivitis de inclusión de la conjuntivitis de tracoma, porque las que son de inclusión tienen compromiso de infección de enfermedades de transmisión sexual. Y en cambio el tracoma solo afecta el ojo. O sea, el tracoma es una enfermedad o una conjuntivitis del ojo que solamente no tiene un compromiso sistémico y su respuesta inmune es muy pobre. Por eso es que en el caso de las madres que tienen conjuntivitis de inclusión, esta madre sí va a pasarle la conjuntivitis a su niño, ¿no? Este niño va a nacer con una conjuntivitis por clamidia trachomatis. Aquí podemos ver en esta foto, por ejemplo, fíjense el párpado de una conjuntivitis, en este caso un tracoma. Miren ustedes, este párpado parece una lija porque está lleno de folículos, está rojo. Al pequeño raspado sangra, el paciente siente que le pesa el párpado, tiene molestias. Igualmente aquí en el fondo de saco podemos ver también estos folículos, ¿no? Donde nosotros tomamos la muestra para poder encontrar justamente las células que nos van a indicar que sí, efectivamente es un tracoma. Debemos mencionar que el tracoma, pues, es una causa evitable de enfermedad, porque en el mundo inclusive llega a causar hasta ceguera, ¿no? Es una enfermedad fácil de erradicar. Tiene, como ya les había mencionado, una hiperemia conjuntival, un edema palpebral, una fotofobia, un lagrimeo. Aparece una neovascularización en la córnea, porque la córnea puede verse afectada, ¿no? Igualmente hay una cicatrización de la conjuntiva, de la córnea, de los párpados,
El diagnóstico totalmente puede ser clínico, un oftalmólogo puede tranquilamente diagnosticarlo y tratarlo, pero esto tiene que ser exclusivamente con antibióticos tópicos o sistémicos, que solamente lo debe hacer un oftalmólogo. Entonces, el tracoma, si bien es cierto, existe en nuestro medio, también es endémico en el África, en el norte de África, en el Medio Oriente, en Australia, y es extremadamente contagioso, ¿no? Se transmite de ojo a ojo, de mano a ojo, por compartir en seres contaminados, inclusive si uno va a una piscina, por el maquillaje, etc. Y acá en el citológico nosotros podemos también diagnosticar esta enfermedad encontrando este tipo de células. Miren, estas células, prácticamente aquí ven una célula completamente normal, entre comillas, este es el núcleo, el citoplasma, pero tiene todas estas manchitas en el citoplasma. Estos son los cuerpos de inclusión de la clamidia trachomatis. Entonces, esto nos está indicando que es una célula con cuerpos de inclusión. Igualmente, vamos a encontrar estos macrófagos que prácticamente comen todo a su paso. Entonces, dentro de la célula, que este es el núcleo, la célula, el citoplasma está lleno de todos estos artefactos, digamos que es el macrófago lo digiere, lo come. Entonces se provoca esta célula un poco amorfa. Igualmente vamos a encontrar las células plasmáticas, que son células que tienen núcleos que están periféricos y en su citoplasma tienen una vacuola un poco clara. Esta es célula plasmática. Si encontramos esta triada, más esa foto que hemos visto anteriormente, ese diagnóstico, podemos decir sin temor a equivocarnos que ese paciente tiene clamidia. Las conjuntivitis virales sí, también vienen a nuestro laboratorio y pueden ser estas conjuntivitis a veces muy contagiosas, ¿no? Sobre todo la conjuntivitis aguda es infecciosa y se suele deber a principales virus como son el adenovirus y los enterovirus. Hoy por hoy están tan de moda los virus como ustedes pueden ver por el coronavirus. El coronavirus, si bien es cierto, ingresa también por los ojos, puede infectar el ojo, pero no es que llegue y infecte exclusivamente el ojo, porque ese es un virus multisistémico, como ya todos lo sabemos. En cambio, estos virus sí se quedan en el ojo y provocan pues una irritación, fotofobia, secreción acuosa, el ojo llora constantemente. El diagnóstico también es clínico, o un oftalmólogo puede determinar que es una conjuntivitis viral, como les voy a explicar más adelante. No necesita mayores pruebas, a no ser que esté complicada, entonces sí, si está complicada y tiene secreción, agua y sospecha el oftalmólogo que efectivamente puede haber otra cosa, sí sería adecuado que lo envíe al laboratorio para hacerle un despistaje para ver si hay o no bacterias además del virus que está ahí. Esta infección viral por lo general se autolimita solo, dura hasta 10 días, pero sería siempre bueno que lo vea un oftalmólogo porque a veces puede requerir simplemente un corticoide tópico para aminorar las molestias, pero también este tipo de conjuntivitis se asocia al sarampión, a la gripe, a la varicela, a la rubiola. Entonces, esa ha sido la causa, digamos, de haber tenido una conjuntivitis viral. Su periodo es más o menos entre 5 a 12 días. Vamos a encontrar una hiperemia conjuntival, mucha secreción acuosa, irritación del ojo, que se pasa, generalmente se contaminan los dos ojos. Puede existir folículos en la conjuntiva palpebral, a veces hay adenopatías dolorosas auriculares, y esto se contagia pues de persona a persona, y sobre todo personas que han tenido problemas respiratorios, como dije anteriormente. Pero la sensación y la molestia de la persona es que va a tener sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, puede afectar la córnea y se ve pues células inflamatorias sobre la conjuntiva tarsal. Acá tienen una foto, por ejemplo, esta foto quizás no he debido presentarla porque es una conjuntivitis viral todavía leve, porque las que son bien agudas, se ve todo el ojo totalmente hemático, rojo por completo, bien inflamado el ojo, pero como ustedes pueden ver, en el fondo de saco no hay secreción. La secreción que vimos anteriormente, esa pus, no existe acá. Acá solamente hay agua, o sea, la persona está permanentemente lagrimeando, podríamos decir que es una conjuntivitis viral. Por eso, las precauciones, que es de lo que se trata esta charla, para que todos
podamos tener una prevención de este tipo de infecciones es, en el caso de los médicos, tenemos que desinfectarnos las manos, lavar correctamente el grifo con una toalla de papel, en fin, desinfectar todo lo que ha estado al alcance del paciente o de nuestros equipos. Y a los pacientes igualmente se les recomienda una desinfección de manos. Como ustedes ven, el lavado de manos es universal, tanto para el coronavirus como para otros gérmenes, y en este caso, para la conjuntivitis viral. No debemos tocarnos los ojos ni las secreciones de la nariz porque podemos contagiarnos. Entonces tenemos que tratar de evitar el contacto del ojo al tocar cualquier cosa que podría estar infectada. Hay que evitar compartir toallas, almohadas, cosméticos, piscina, etc. Entonces, las secreciones de este tipo de conjuntivitis se recomienda pues lavar esta secreción, y en el caso de que fuera en niños, se recomienda que el niño no asista al colegio porque es muy contagioso. Tendríamos todo el aula probablemente con la conjuntivitis viral. Entonces, como habíamos mencionado, las conjuntivitis viral por lo general son autolimitadas. Duran un tiempo y el caso pasa desapercibido si es que está bien tratado y bien diferenciado, ¿no? Sin embargo, yo recomiendo siempre acudir al oftalmólogo porque de repente con corticoides podría mejorar, pero hay que discriminar si se le echa o no corticoides, porque también podría estar dentro de esa conjuntivitis viral tener una keratitis herpética, que en ese caso sí estaría contraindicado y podría exacerbarla más bien la conjuntivitis. Luego pasamos a las conjuntivitis alérgicas, que en realidad son conjuntivitis causadas por alergenos, ¿no? ¿Y a qué llamamos alergenos? Pueden ser pues el polvo, los gases, vapores químicos, la polución ambiental, lámparas solares. Eso también nos puede ocasionar un enrojecimiento en el ojo y pueden también ser agudas o crónicas, ¿no? Habría que determinarlo. Por lo general no requieren atención médica si alejamos el alergeno, entonces el ojo solito va a reaccionar y va a volver a su normalidad, pero sería bueno siempre un diagnóstico certero de un oftalmólogo. En este caso, rara vez necesita también el apoyo del laboratorio, por cuanto el oftalmólogo podría determinarla, pero si el oftalmólogo sospechara que hubiera otra índole de lo que pudiera tener el ojo rojo, sí sería bueno mandarlo al laboratorio para discriminar, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Y nosotros, por ejemplo, miren, esta es una conjuntivitis alérgica. Tranquilamente vamos a ver, al hacer un frotis, lo que nos va a decir que es una conjuntivitis alérgica es encontrar, por ejemplo, aquí en el IENSA, los eosinófilos, que son células que prácticamente nos dicen si hay alergia. Esta conjuntivitis tiene una base alérgica porque tiene un eosinófilo acá, como puede haber más. También vamos a encontrar mastocitos y basófilos, ¿no? que son indicativos, son células que justamente reaccionan cuando hay un alergeno en el ojo. Los síntomas, como ya he mencionado, es un enrojecimiento del ojo, va a haber comezón, aumento en la lágrima, sensibilidad a la luz, no se puede ver la luz directamente, y el tratamiento fundamental es cuidado personal, ¿no? Hay que usar descongestionantes oculares, evitar estos alergenos si está en nuestro ambiente donde trabajamos, por ejemplo, si hay polvo, hay polución, ¿no es cierto? Y ver efectivamente cómo está este ojo, porque si el ojo también tiene un problema por ejemplo, no tiene una buena lágrima, es un ojo seco, entonces todo esto lo debe manejar con mejor podríamos decir, el oftalmólogo, ¿no? Él va a discriminar exactamente qué es lo que está pasando. Pasamos a otra entidad que es muy común en nuestro laboratorio, que viene mucho, que son las úlceras corneales, ¿no? Estas úlceras aquí en nuestro laboratorio, como ustedes pueden ver, hay un 65% de casos que la mayoría son úlceras corneales. ¿Qué significa úlcera corneal? Es una herida, una llaga en la córnea, que es la que tapa justamente el iris, ¿no? Entonces podemos ver aquí que a veces es producida por una pseudomona, que hay que discriminarla. La pseudomona es una bacteria muy agresiva porque puede perforar la córnea,
O puede ser también por una acantamoeba, que también vamos a ver más adelante, que puede ser insidiosa y no podemos determinar a qué se ha debido esta lesión en la córnea. En el caso de las úlceras corneales, como ustedes pueden ver, acá tengo una úlcera corneal, es muy importante la toma de muestra. La toma de muestra es fundamental, diríamoslo así, porque nosotros usamos esta espátula, que es la espátula de Kimura, y tenemos que usarla para hacer un raspado corneal, en este caso, y esta córnea, por lo general, se debilita por la lesión misma. Y nosotros sabemos que en la periferia de la córnea tenemos más o menos de 0,6 milímetros de espesor. Y en la parte central, en la región central, es de 1 milímetro. Entonces, si nosotros presionamos con mucha fuerza para la toma de muestra, esta córnea puede perforarse. Y al perforarse ya va a ocasionar una urgencia, ¿no? Y vamos a tener que inmediatamente llamar al oftalmólogo para que vea qué cosa va a ser un recubrimiento conjuntival y corre el paciente el riesgo de tener una endoftalmitis. ¿Qué significa la endoftalmitis? Que la infección que está acá fuera del ojo va a entrar dentro del ojo. Entonces acá vemos diferentes tipos de úlcera, también a veces simplemente por la forma de la úlcera podemos dar un diagnóstico. Las úlceras que son así transparentes, como esta por ejemplo, a veces son geográficas, podríamos decir que son virales. En cambio estas úlceras que son así blancas, generalmente decimos que son micóticas, aunque a veces nos equivocamos porque están ya, de repente están mixtas, pueden haber dos tipos de gérmenes. En el 19, nos somos dentro de 487 pacientes que hemos tenido, la mayoría, que son 320, han sido bacterianas, como pueden ver. Pero las que están mezcladas, fíjense, son 78, o sea, hemos encontrado bacterias y hongos. Y las que son solo micóticas, solo 17, ¿no? Inclusive también a veces en el examen directo vemos el hongo, pero no lo logramos aislar en el cultivo, ¿no? Y a veces hay que por más que hacemos lo que hacemos, no vemos, en la úlcera no encontramos ni bacterias, no encontramos hongos, no encontramos nada, que puede de repente por otro agente y no lo logramos hallar, o por un mal tratamiento no encontramos al agente. Acá miren, esta úlcera, por ejemplo, ya está para perforarse, es una úlcera muy avanzada, ¿no? Que tiene ya prácticamente la córnea muy debilitada, apenas se puede tocar esta córnea, es muy probable que ya se perfore. Este es otro tipo de úlcera, probablemente bacteriana, porque tiene, fíjense, la parte blanquita casi es de bordes continuos, ¿no? Nos dice que podría ser bacteriana, pero ya tiene una infección dentro de la córnea con este hipopium, que es pus, que ya ha pasado a la cámara anterior de la córnea, ¿no? Acá ven otro tipo de úlcera, por ejemplo, esta misma, fíjense, tomamos nosotros la muestra con la espátula de Kimura de esta zona, o esta otra que es prácticamente transparente, que podría también ser una queratitis herpética. Entonces tenemos que discriminar efectivamente de qué se trata. El raspado de la córnea, todo raspado de la córnea, esto va dirigido a todos los oftalmólogos que están en las postas médicas o están en consultorio. Si se encuentran con una úlcera corneal de este tipo y lo quieren enviar o quieren un apoyo microbiológico, es necesario que pidan, ¿no?, el raspado conjuntival con hacerle un frotis tanto de Gram, que es para ver si hay bacterias, ¿no? El Gram nos va a servir para ver si son bacterias Gram positivas o Gram positivas, quiere decir estafilococos o enterobacterias. Hacer una coloración IENSA para ver la reacción inflamatoria que hay aquí en el fondo del saco, inclusive en el párpado superior, de repente encontramos un tracoma. Una coloración PAS para ver si hay hongos, y de cajón tiene que venir los cultivos, tanto cultivo para hongos como para cultivo para bacterias. Eso debe ser, no pueden mandar para que se le haga un grancito nomás, o para que se le haga un cultivo sin hacerle los frotices directos, porque estaría incompleto. Entonces es necesario toda esta batería pedir para cualquier tipo de úlcera corneal en el laboratorio de microbiología ocular.
Aquí vemos esta incidencia también de bacterias en córneas, ¿no? Tenemos acá los estafilococos, siempre están en primer puesto. Sigue la pseudomonas, los estreptococos y las enterobacterias. En este caso he puesto como representante a la Serratia marcescens. Pasamos a los hongos. Los hongos, como ustedes sabrán, hay dos tipos de hongos fundamentales, que son los filamentosos y las levaduras. Dentro de los hongos filamentosos, los que más son los causantes o los culpables de las úlceras corneales, tenemos al Fusarium y al Aspergillus. Igualmente, estas dos especies se pelean el primer puesto año tras año. Hace como 4 años, creo más o menos, el Aspergillus fue primero. Hoy día el Fusarium ha vuelto al primer puesto. Los otros hongos filamentosos, que son un montón, están en el 1.3%. En cambio, las levaduras sí son muy pocas, hay un 1.6% de la población que nos viene a visitar, y dentro de esta tendremos a la Candida krusei, como también a otro tipo de cándidas que a veces pueden salir, pero hoy por hoy ya antes se usaba un antimicótico para cuando la úlcera era micótica, simplemente con darle cualquier antimicótico era suficiente. Hoy por hoy ya sabemos que las levaduras también ya tienen una sensibilidad. Entonces nosotros en el laboratorio ya estamos haciendo la sensibilidad por Kirby-Bauer y enfrentamos al hongo ante el fluconazol y el voriconazol para saber si es o no es sensible, para que ya el médico con certeza pueda recetar qué tipo de antimicótico debe usar este paciente. En las coloraciones que yo les estaba diciendo en los exámenes directos, fíjense ustedes qué necesarias son, porque miren, aquí tranquilamente, al yo hacer una coloración PAS, ya puedo ver el hongo, es la hifa. Esta es la hifa. Aquí no puedo identificar al hongo, solamente veo una parte, que es la hifa. Ya al ver hifa, yo digo es un hongo. Y en un estudio de Wright o Yensa, también puedo ver las hifas. Si las puedo lograr identificar, puedo prácticamente ver que acá está una hifa septada, ¿no? Y ya prácticamente también el diagnóstico le va a ayudar mucho al médico al decirle que tiene un hongo. Vamos a esperar la identificación con nombre y apellido una vez que este hongo crezca y nosotros podamos hacer los análisis respectivos para discriminar qué tipo de hongo es. Por ejemplo, aquí ya estamos haciendo crecer un hongo, lo coloreamos con el azul del lactofenol, y en este caso, si vemos que tiene este tipo, esta figurita, como ven aquí, que tiene un conidióforo, ¿no? Este es un Aspergillus fumigatus. Y aquí, cuando tiene este tipo de microconidias y macroconidias, ya nos damos cuenta que es un Fusarium. Entonces, prácticamente el hongo ya sabemos su nombre para que podamos atacarlo. En este caso, acá tenemos una observación macroscópica. En placa crece de esta manera el Aspergillus y el Fusarium es blanco en una placa de agar de Müller-Hinton. Fíjese qué bien ha crecido y podemos identificarlo y tomarle foto. Pasamos a las endoftalmitis rápidamente, que es una inflamación interna del ojo. Esta inflamación de los fluidos y tejidos intraoculares, a pesar del tratamiento adecuado, con frecuencia conduce a una pérdida total del ojo o de la visión. Los microorganismos pueden alcanzar el globo ocular por 2 vías, por inoculación directa, o sea, un trauma, un choque de auto, por ejemplo, una herida traumática, ¿no? O un problema quirúrgico que ha tenido a través de una úlcera corneal que se ha perforado, o de una queratitis, como les estaba diciendo, el germen ingresa dentro del ojo y va a provocar una inflamación dentro del ojo que se llama endoftalmitis. También puede ser por diseminación hematógena, ¿no? O sea, por otra etiología puede haber llegado este agente a la parte interna del ojo y puede producir una endoftalmitis, el cual podría ser desconocida. Incluso hasta un parásito puede llegar ahí. O en el caso de que uno se opera de catarata, se opera de glaucoma, pero en la operación probablemente podría haberse infectado el paciente y vamos a tener que en las primeras semanas post-cirugía vamos a tener problemas con este paciente, va a tener dolor, va a haber alguna sintomatología o un signo que el oftalmólogo va a determinar y esto nos va a indicar que probablemente tiene pues una endoftalmitis. Entonces, las endoftalmitis, como ustedes pueden ver, es la infección dentro del ojo. Por fuera no vemos nada en absoluto y en este caso el oftalmólogo es el que con una jeringa va a sacar la parte interna del ojo con
va a sacar el vitrio, que es la cámara anterior, ¿no? Pero los volúmenes acá son muy pequeños, por lo general son de 1.5 a 2 mililitros como máximo que nos puede enviar al laboratorio, y con ese volumen nosotros tenemos que hacer la discriminación, los cultivos, los exámenes directos, para ver qué podemos encontrar dentro de este ojo. Las estadísticas, como les vuelvo a repetir, del año pasado, hemos tenido unas 50 endoftalmitis, pero de estas 50, 16 han sido bacterianas, y las otras han sido negativas, o sea, no hemos encontrado ningún agente en el que podamos echarle la culpa. Ahora, para los médicos de primera atención, de las postas médicas, les podemos hablar de la sensibilidad antibiótica rápidamente, que es la última que hemos hecho, del año pasado también, no la tenemos actualizada, mis disculpas. Este es un sistema que nosotros usamos, que es el microscan, es un sistema semiautomatizado con lectura colorométrica tipo espectrofotómetro, que contiene 7 filtros diferentes, utiliza paneles de incubación de 16 a 24 horas, con un tiempo de lectura de 5 segundos por panel. En realidad esto nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo diario, porque acá, como ven, este es un panel donde nosotros inyectamos el germen. Este panel y este equipo nos van a decir qué germen es, y también está incluido ya el antibiograma. Entonces acá nos dice si es sensible o resistente a tal o cual antibiótico. Dentro de los organismos más frecuentes, y bueno, ya creo que los hemos mencionado varias veces, son los mismos, son los estafilococos, ¿no? Otros coagulasa negativo, otros gram negativos como la pseudomonas, los estreptococos, etcétera. Y la sensibilidad para los gram positivos, hemos escogido al estafilococo epidermidis, felizmente, es el que, porque ha sido el que está en el primer puesto. Hemos visto que la vancomicina sigue siendo un 100% sensible, como la gatifloxacina y la moxifloxacina. En realidad, estos 3 antibióticos son los que nos están salvando, y prácticamente son los que se usan a diario en el instituto, porque tienen una sensibilidad alta para poder eliminar a este germen. Los que ya bajan de 80, tenemos al cloranfenicol, que está intermedio, a veces sube, a veces baja, puede utilizarse como antibiótico de primera línea para ver cómo responde, y si no, pasamos a los otros de mayor potencia. Pero ya vemos que las sulfas, la oxacilina, la ciprofloxacina, la tetraciclina, la gentamicina, entre otros, ya no hacen nada para los gram positivos. En cambio, felizmente, que para los gram negativos hemos presentado a la pseudomonas, felizmente sí tenemos una muy buena sensibilidad, tanto con la levofloxacina, que fíjense tienen un 94-95% de sensibilidad, igual la ceftazidima, la amicacina, la tobramicina, el imipenem, la gentamicina y la cipro. La cipro pareciera que sigue siendo buena para gram negativos, más no para gram positivos, ¿no? Ahora vamos a pasar a los parásitos, que es una parte muy apasionante. En realidad, uno a veces no piensa en los parásitos, pero en nuestro medio tenemos muchos parásitos que pueden hacernos daño. Dentro de los parásitos oculares más importantes, y los que son los que más tenemos en el instituto, felizmente en el caso de amebas, podríamos decir que no son muchos, pero sí existe la posibilidad. Estas amebas son microorganismos de vida independiente y pertenecen a una familia de protozoos formadores de quistes. Son resistentes a los desinfectantes, a los cambios de temperatura y a la desecación. Son los causantes de las queratitis y en la mayoría de portadores de lentes de contacto. Esto tienen que alertar mucho las personas que usan lentes de contacto. Tienen que tener una pulcritud excesiva el que usa lente de contacto. Se expone a una úlcera corneal por ameba. ¿Por qué? Porque la ameba está en todas partes. La ameba está en la piscina, está en la playa, está en el agua, puede estar en el agua potable, puede estar en el jardín, en la granja, en la parte agrícola. Y los lentes de contacto muchas veces se toman, se agarran, se lavan en el caño y no nos damos cuenta que ya de repente la ameba se pegó en la lente y nosotros lo clavamos en la córnea. Igualmente, en las soluciones que sirven para limpiar los lentes de contacto, si estas soluciones no se cambian frecuentemente, pueden contaminarse. Estas amebas, que son de vida libre, si bien es cierto, no solamente tenemos a la cantamoeba que ataca el ojo, hay otros tipos de amebas en el norte del país
que provocan otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la meningoencefalitis primaria mediana, la encefalitis granulomatosa mediana, y lógicamente el tema que nos toma aquí es la queratitis. Las meningoencefalitis primaria, producida por una ameba como la Naegleria fowleri, es una ameba que en realidad es de vida libre, y generalmente los niños que se bañan en los ríos, en las piscinas, pueden ser susceptibles de conseguirla a través del ojo también, ¿no? Y puede provocar, como les digo, una meningoencefalitis primaria, o pueden tragar la ameba. La encefalitis granulomatosa mediana también está producida por la Balamutia madrilaris, que es otro tipo de ameba que está en nuestro medio, y también provoca esta enfermedad que ataca prácticamente el cerebro. Es una clínica muy insidiosa, a veces es difícil de determinar qué es lo que pasa, y llega a ser fatal. En el caso del tema que nos toca, acá tenemos una foto de la Cantamoeba, esta es una foto sí de mi laboratorio. Aquí podemos ver la morfología general, que es de un quiste redondeado con citoplasma granular. No presenta barras cromidiales, que son estas, por ejemplo, la Entamoeba mokoski, que es otro tipo de ameba, ¿no? Se observa un endosoma granular con pequeñas vacuolas. Prácticamente el que ve esta foto, como la ven aquí, este es un quiste, porque la ameba tiene pues dos formas, de trofozoito y de quiste. Está en forma trofozoito cuando el ambiente le es adecuado, está feliz, está contenta en un hábitat que le permite comer y movilizarse. Se convierte en un trofozoito, que es como una mano, ¿no? Con pseudópodos, y camina, se mueve, es transparente, pero cuando el medio es adverso, inmediatamente se enquista. Entonces, nosotros en el laboratorio tomamos la muestra, la sembramos en un cultivo que es el MIAS, y tomamos todos los días una gotita, pero le echamos Lugol. Como el Lugol es un irritante, digámoslo así, que puede matar a la ameba, inmediatamente al sentir el Lugol, la ameba se enquista y da esta foto, que prácticamente es muy conocida. Una vez que nosotros vemos este quiste, ya lo podemos ver y ver en cualquier momento. Entonces, nosotros hacemos búsqueda diaria todos los días de amebas en el microscopio, lo que sí es bastante tedioso y fastidioso, pero tenemos que hacerlo. Fíjense acá, estos son otros tipos de úlceras causadas por diferentes tipos de amebas. Esto lo he sacado de una revista científica. Y acá, como les decía, este es un aislamiento. Nosotros a veces lo hacen con agar sangre y lo utilizan con Escherichia coli. Nosotros no hacemos ese método, por lo consideramos, no nos ha dado resultado. Nosotros tenemos temor de que nos infectemos con la E. coli. Sin embargo, este cultivo recomendado por la doctora Beltrán del Instituto Nacional de Salud sí nos ha dado buenos resultados, ¿no? Es un cultivo fácil de manejar, de hacer, tiene extracto de malta, de levadura, es un agar-agar, agua destilada, prácticamente fácil la preparación. Hacemos el agar en pico de flauta y le echamos una solución amebosalina, o en todo caso un cloruro de sodio estéril que se utiliza, que viene para ponerlo en endovenoso, ¿no? Acá tenemos la solución amebosalina, que sí que tiene todos estos ingredientes que ya es largo de decir, para el mantenimiento de la ameba. Entonces, la ameba, pues, el tratamiento es fundamentalmente médico. Esto tiene que también tratarlo un oftalmólogo, pero podemos decirles algunos alcances, que se utiliza antimebianos, que son eficaces para este tipo de parásitos, como son las diamidas y las biguamidas, ¿no? Estas últimas, de primera elección, solo o asociadas a diamidas, son quisticidas, quiere decir que matan al quiste, ¿no? Matan al quiste. Entre las diamidas disponibles se encuentra el esciotionato de propanimidina al 0,1%, que también se le conoce como prolene, y la hexamidina, que también está al 1%, y entre las biguamidinas las más activas son la cloexidina y la polihexametil biguamida. Por lo general es preferible un tratamiento combinado con una diamida y biguamida intensivo al principio, para lograr una rápida lisis del trofozoito. Fíjense, en este caso mata al trofozoito y lo revierte a formas quísticas. Y se recomienda, lógicamente, también el uso de antibacterianos o de antifúngicos, como el voriconazol más miconazina, la atropina. No se recomienda, según los oftalmólogos, el uso de corticoides al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la queratitis
por ameba, su característica es un dolor intermitente y irregular al inicio. Hasta cuando el dolor ya se establece es muy alto. Entonces, el dolor es un indicativo que nos va a decir que sí, que es una queratitis por ameba. Y es probablemente que cuando ya, si nosotros le damos analgésicos, podría no borrarse, digamos, esta sintomatología. Entonces, el oftalmólogo tiene que tratar de adivinar que si efectivamente es una ameba. Y cuando hay este dolor es porque probablemente han tomado los troncos nerviosos oculares y están inflamados, ¿no? Entonces, esto solo debe ser manejado, como repito, con el especialista oftalmólogo. Nuestro laboratorio no, como les decía, no maneja este tipo de parásitos como son las Toxocara canis y el Toxoplasma. Sin embargo, los voy a mencionar porque me parece como prevención para la ciudadanía. Debe de conocer este parásito para que se proteja de él porque también ataca al ojo. El Toxocara canis es un helminto que parasita perros cánidos. Son prácticamente unisexuales, miden de 9 a 18 centímetros, prácticamente son unos gusanos, para obviarlo, ¿ya? Para no hacerlo tan largo. El humano es un hospedero que lo puede conseguir por la ingestión de huevos del Toxocara canis. Entonces, su morfología, como ustedes pueden ver, es un gusano, que aquí tenemos una foto, fíjense, esta es una foto del gusano. Estos son los huevos, que a veces son inmaduros, ese es un huevo inmaduro, y este es un huevo ya larvado. Quiere decir que el huevo inmaduro sale al exterior y el larvado se convierte en larvado en la parte externa del huésped para estar listo para infectar a otro nuevo huésped. Entonces, el ciclo vital, vamos a verlo rápidamente, incluye pues a los perros, a los humanos. Los humanos nos infectamos accidentalmente justamente por no lavarnos las manos, muchas veces después de ser los jardineros, si no se lavan, los niños que van a jugar al parque. Estos huevos pueden estar ahí de las heces de los perros que han dejado en el parque. Entonces estos huevos tranquilamente son los que van a infectar. El perro ingiere los huevos también, se incuban y liberan larvas que penetran en la pared intestinal. Entonces, los perros jóvenes, los cachorritos, también se infectan. Esto va a ir a todos los pulmones, al árbol bronquial. Con la tos esto lo degluten y vuelve al intestino. Los perros mayores pueden infectarse de la misma manera. Las larvas tienen una mayor probabilidad de enquistarse en los tejidos. Terminan en el tejido haciendo un quiste. Entonces, los estadios inquistados se reactivan en la hembra preñada e infectan a los cachorros y también se transmite por vía transplacentaria. El ciclo de vida entonces se completa cuando el perro come otros huéspedes. Las larvas se convierten en adultos que ponen huevos en el intestino y los seres humanos son huéspedes accidentales que se infectan al ingerir huevos infecciosos en un suelo contaminado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños cuando van al parque, lavarles las manos minuciosamente después del parque, porque inmediatamente las manos se las llevan a la boca y estos huevos ingresan a nuestro cuerpo y convirtiéndonos en un huésped más. Las larvas penetran en la pared intestinal, circulan por varios tejidos, van al hígado, al corazón, a los pulmones, al cerebro, y pueden llegar al músculo y terminan inclusive en el ojo. Acá tienen un cuadrito, fíjense, este es un perro, prácticamente este perro ya tiene en su intestino esta larva en la circulación del perro es una larva que migra hacia varios órganos, donde va a tener su desarrollo, y este perro, o la perra, en todo caso, si es una perrita gestante, va a reactivarse y se va a tener una infección intestinal que va a estar dentro de la madre, va a haber una infección de la camada, va a haber una transmisión transplacentaria, ¿no? Entonces, estas larvas, estos gusanos, van a dejar sus huevos fuera del huésped. Estos huevos en el ambiente externo van a germinar, por decirlo así. Va creciendo la larva que está aquí, va creciendo hasta que ya está completa, y ya está lista para volver a infectar a otro huésped, que puede ser otro perro, que puede ser a un ser humano. Acá miren ustedes, estas son las diferentes fases del huevo, ¿no? Que no está larvado, va larvándose, hasta que se convierte prácticamente en el gusano.
El tratamiento, como todos vemos aquí, pues tanto en las hembras cachorritos como en los adultos, sería bueno darles antihelmínticos. Son los más recomendados, inclusive en crías recién nacidas, para evitar que estos infecten. Y entre los más usados podemos citar al pirantel, al febendazol, a la salemactina, entre otros. Pasamos a la toxoplasmosis, que también me parece es un campo muy interesante y que mucha gente a veces lo conoce, pero no sabe exactamente qué cosa es. La toxoplasmosis ocular es una enfermedad producida por el parásito Toxoplasma gondii. Constituye la causa más frecuente de uveitis, o sea, esta es la infección dentro del ojo, ¿no? Y se traduce en una inflamación de la uvea, que es la capa media del globo ocular. ¿Por qué? Porque esta capa es la que se encarga de suministrar sangre a la retina o la membrana interior del ojo. Entonces, este ciclo celular de este parásito lo hace el gato. Se llama taxón, ¿por qué? Porque deriva del griego que significa arco. Los parásitos son como un arco, como una media luna, que ahora los vamos a ver. Y además se llama Gondii porque esto lo encontraron en un roedor africano, ¿no? Donde encontraron el parásito. Dentro de los síntomas y signos, a veces vamos a mencionar que suele haber una corioretinitis, visión borrosa, dolor ocular y fotofobia. Esto lo va a ver el oftalmólogo en el fondo de saco, ¿no? A veces es difícil de detectar, sin embargo, los síntomas generalmente también influye, se puede ver que hay una inflamación de las glándulas, hay fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cuello rígido, inclusive hay personas que no tienen ningún síntoma, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, el 10% presentan síntomas, el otro no presenta mayormente síntomas. Entonces hay se observa un problema linfoganglionar con fiebre, adenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia. La morfología, como estábamos viendo, varía, es un parásito que varía su forma, ¿no? Ingresa como quiste, que es el que infecta, pero pasa a taquizoíto, bradizoíto. El taquizoíto tiene la capacidad de multiplicarse en forma rápida dentro del citoplasma, ¿no? Y prácticamente es la forma proliferativa que se encuentra presente dentro de la fase aguda. Y es susceptible a los jugos gástricos y a las drogas antiparasitarias. El bradizoíto es la forma crónica, es el que ya se localiza en la retina, en los tejidos como en el cerebro, en el músculo esquelético, en el corazón, etc. Y hay una primo-infección de este bradizoíto, ¿no? Tiene una lenta multiplicación, por eso es bradi. Bradi significa lento, por eso es que lentamente se queda en nuestro organismo, por muchos años, puede estar en el tejido. Aquí, por ejemplo, podemos ver este taquizoíto, fíjense, son como amebas, ¿no? Da la impresión como medias lunas, pero este taquizoíto, fíjense en cómo invade las células una vez que nosotros ya hemos ingerido un ooquiste. Los ooquistes igual están dentro de las heces o en las heces del gato, ¿no? Estas heces de este gato prácticamente puede infectar estos quistes tisulares, estas heces, al ser comidas por el ratón o por la cabra o por el chancho, estos quistes van a estar en la carne de estos animales, ¿no? Estos animales pueden tener estos quistes y si no son bien preparados, el hombre los consume y se contagia, ¿no? Igualmente, en la mujer va a provocar este problema de aborto en el feto, va a haber una toxoplasmosis transplacentaria. O sea, todos los ooquistes, como los quistes tisulares, se transforman en taquizoítos, como mencioné anteriormente, para después de ser ingeridos. Los taquizoítos se localizan en tejidos nerviosos, musculares, y evolucionan en quistes tisulares y bradizoítos. Entonces, si una mujer está embarazada, se infecta, y los taquizoítos pueden infectar al feto vía flujo sanguíneo, ¿no? Entonces provocan los abortos. Entonces, como decía, los ooquistes es la forma infectiva que está en la materia fecal del gato. Es muy resistente al medio ambiente, ¿no? Y es responsable prácticamente de contaminar a otros animales, que también sirven de vectores. Entonces, en el gato se cumple la fase tanto sexuada como asexuada del ciclo evolutivo del parásito. Entonces, el contagio del gato se puede producir a la ingesta de quistes. O sea, si el gato se come un pájaro que contiene el parásito o un roedor, y entonces el gato ya se infectó. Ya los ooquistes van a formarse en su intestino y lo va a pasar
por las heces y sale al medio ambiente. Entonces, un gato joven no inmunizado, al ser ingerido, el parásito se aloja, produce en el epitelio del intestino delgado, y a partir de ahí lo elimina. Fíjense que un oquiste puede tener más o menos, pueden haber en las heces del gato, pueden haber más o menos 10 millones, imagínense. Es una cantidad increíble. Acá tienen al ooquiste. Este es un ooquiste que está en el medio ambiente, que tenemos que tenerle mucho miedo, por eso es necesario lavarnos bien las manos. Aquí tienen rápidamente la fase como se produce dentro del gato, ¿no? En el gato está el merozoito, forma gametos, hay un esporozoito, que son los ooquistes. Estos salen por las heces, se convierte al pasar dentro del huésped, que puede ser un animal o nosotros mismos, pasa al taquizoito, el taquizoito ataca el feto de la mamá, ¿no? Hay una transmisión vertical, esto se reactiva, pasa a bradizoito y esto se va a los músculos o se va a los órganos del huésped. Entonces, como podemos ver, las formas de contagio son vía transplacentaria, en la cual la madre en el periodo de gestación contrae la enfermedad y transmite el parásito al feto a través de la placenta. Es la forma de toxoplasmosis congénita. Puede provocar abortos, malformaciones congénitas, puede afectar el cerebro, los ojos y otros órganos. Los trasplantes de órganos, la leche no pasteurizada, etcétera, han sido también referidos como probables contagios de una toxoplasmosis ocular, es lo que dice la literatura. Entonces, los hallazgos oculares lo hace el oftalmólogo, una vez que uno va a visitar al oftalmólogo y se hace un fondo de ojo, porque en el laboratorio, si bien es cierto, podemos hacer análisis del laboratorio, pero el laboratorio solamente comprueba que la persona ha tenido contacto con el parásito, pero no podemos determinar si efectivamente está o no en ese momento infectado por el parásito en una fase aguda, ¿no? Podría haberlo tenido. Si nosotros encontramos inmunoglobulina M, podemos decir que sí, que está infectado con él en ese momento. Pero si es una IgG, puede ser que ya lo tuvo, ¿no? Igual se indica en las personas de riesgo, por ejemplo, las personas que tienen cáncer o usan quimioterapia, estén inmunodeprimidas, tienen que tener mucho cuidado, igualmente que las mujeres embarazadas, de contagiarse de este parásito. Por eso se recomienda bien cocinar bien la carne de cualquier tipo que sea, ya sea por encima de 66 grados. Los quistes tisulares son destruidos. También es una buena medida congelar bien esta carne a menos 20 grados si es posible. Lavar bien las frutas, las verduras, no consumir los huevos crudos, las leches no pasteurizadas, evitar comer carne cruda y sobre todo evitar la exposición de las heces del gato. Y quienes más deben cuidarse son las mujeres embarazadas. Les va a provocar, pues como todos ya conocemos, una serie de problemas de aborto, ¿no? También existe la toxoplasmosis encefálica o cerebral, que esto le ocurre generalmente a pacientes que tienen problemas con HIV, son positivos a HIV y están ya en la fase SIDA, entonces el organismo deja de tener las defensas necesarias y este parásito puede llegar al cerebro y provoca la toxoplasmosis encefálica, que también a veces es una manera de debutar para el HIV. Entonces, se trata por lo general esta parasitosis con una terapia intravítrea en pacientes con la IgM positiva, ¿no? Como les decía, esto es lo que nos va a indicar que sí está aguda la parasitosis. Los corticoides sistémicos también pueden reducir el daño de los tejidos oculares, por eso se les da corticoides, y el tratamiento fundamentalmente consiste en fármacos como la dietilcarbamazina o la tiebendazol, el mebendazol, el albendazol, que producen la muerte del parásito. Como digo, son también antiparasitarios, ¿no? Para evitar las complicaciones oculares. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro ácaro que es menos fatal, digámoslo así, pero es muy común en nuestro laboratorio, que son las blefaritis. Las blefaritis son enfermedades de los párpados de nuestros ojos. Y generalmente afecta las glándulas de Meibomian. Ahora, esto puede ser producido tanto por bacterias, como acá les menciono estas bacterias, como son los estafilococos o los Corynebacterium, y también por hongos, como el Pityrosporum, que es una levadura que en niños generalmente abunda, pero el que es la estrella en las blefaritis, por lo general es el Demodex folliculorum, que es un ácaro que lo vemos nosotros en el laboratorio casi todos los días. Por ejemplo, miren ustedes, esta niñita tiene sus pestañas que se le han caído, tiene acá edema del párpado, tiene unas
como unas caspitas en las pestañas. Entonces, al hacerle un raspadito, podemos ver que tiene este tipo de hongo. Este es un hongo que es el Pityrosporum ovale, o que puede ser el Pityrosporum orbicularis. Entonces, el ácaro Demodes es un ácaro también microscópico, muy pequeñito, de 0,3 o 4 milímetros, ¿no? De longitud que tiene la hembra, pone huevos de 80 o 50 micras, son parásitos de los folículos pilosos y las glándulas sebáceas en el hombre y también de los animales, porque también los animales padecen de este tipo de ácaros, produce ligero prurito, reacción tisular en el área afectada. Acá, como pueden ver, esta persona, igual miren cómo tiene la pestaña, ¿no? El borde del párpado irritado. Entonces nosotros procedemos a tomarles unas 5 pestañas de la parte superior y otras de la parte inferior y lo vemos al microscopio. En el microscopio podemos ver, fíjense, este es el parásito adulto, es un parásito muy característico, ¿no? Forma madrigueras en los folículos de las pestañas, tiene un apetito voraz porque se reproducen mucho, ¿no? Y acá, por ejemplo, el ciclo, pueden ustedes ver que empieza por un huevo, este es el huevo, viene una larva ápoda, después viene una larva hexápoda, y el adulto que es una octópoda, ¿no? La larva hexápoda presenta anillamiento corporal característico del adulto, y en este caso tiene 6 patas, pero el adulto puede tener hasta 8 patas. Fíjense aquí, esto es lo que vemos en el microscopio, este es un adulto, con 4 patitas aquí y 4 aquí, acá este es un huevo, estos son las pestañas, fíjense cómo el parásito se adhiere a las pestañas, tenemos que echarle nosotros unas gotitas de silol para que se suelten y de paso los mata y no nos infectemos nosotros y podemos hacer un recuento del parásito. Miren ustedes esta madriguera de parásitos en una pestaña. Nosotros tenemos un aproximado de 150 pestañas en la parte superior, en el párpado superior, y unas 75 podrían ser pestañas en la parte inferior. Imagínense cada pestaña con este ramillete. ¿Cuántos ácaros tenemos? Entonces nosotros hacemos un recuento de los parásitos para ver el grado de infestación que tiene este paciente. Porque no es lo mismo un paciente que tiene 5 ácaros en una lámina a uno que tenga 100. Entonces el tratamiento va a variar y va a tener el diagnóstico, ¿no? Va a ser una blefaritis un poquito más fuerte, digámoslo así. Tenemos que ver cómo lo tratamos. Esta es una larvita, fíjense, todas estas fotos son del Laboratorio de Microbiología Ocular del Instituto Nacional de Oftalmología. Fíjense ustedes, esta es la cola de un ácaro que está emergiendo, está saliendo y está dejando, ustedes ven aquí, la cáscara. Este es un exoesqueleto que prácticamente queda dentro en el borde de las pestañas o puede inclusive lograr tapar las glándulas de meigonio. Las glándulas de meigonio se tapan muy fácilmente, pueden ser también por bacterias, pero también podríamos pensar que se tapan por estos detritos que dejan los ácaros. Entonces este paciente va a estar sufriendo de chalazos a repetición, o sea, se inflama la glándula de meigonio, sigue trabajando, sigue produciendo su secreción, pero al estar obstruido la glándula crece y se forma como un tumorcito en el borde de la glándula, que el oftalmólogo al verlo lo corta, lo drena y le pone su parche al paciente y ya al siguiente día podría estar bien. Pero si se le vuelve a repetir, por eso es importante que todo paciente sea llevado al laboratorio para ver en qué cantidad, si es efectivamente por los ácaros o por qué le provoca chalazos a repetición. Aquí tenemos otro parásito en el cual terminamos, que es el Tirus pudis, que es un artrópodo también muy común generalmente en los niños, lo vemos. ¿Por qué? Porque son los adultos los que tienen este tipo de parásito, lo consiguen por una relación sexual, y esto, como su nombre lo indica, generalmente está en el pubis, ¿no? El Tirus pubis. Entonces, los niños, como no tienen vello púbico, se van a las pestañas. Entonces, un niño que duerme con un adulto que tiene Tirus pubis, el Tirus pubis va a parasitar las pestañas del niño. Entonces nosotros aquí podemos ver los huevos y podemos ver aquí el adulto, fíjense, con su huevo. Entonces, esta es una foto también tomada en nuestro laboratorio y a veces el niño se le nota como que tuviera unas caspitas en las pestañas. Sería bueno observarlo para ver si de repente tiene algún tipo de parásito. Bueno, esto sería, creo, todo, sin antes recomendarles que vayan siempre al instituto. En el caso de los parásitos de la toxoplasmosis o del toxócara, tenemos a unas especialistas maravillosas como son la doctora Betty Campos,
la doctora Cerrate, que son las encargadas de ver este tipo de ácaros, y tenemos casi toda nuestra plana de oftalmólogos, que son unos especialistas en todo lo que se refiere a las endoftalmitis, en las infecciones oculares. Tenemos al doctor Mesías, entre otros, al doctor Mendiola y muchos más. Disculpen si no los menciono a todos, pero yo considero que siempre es necesaria la visita al oftalmólogo por lo menos una vez al año para evitar todo este tipo de agentes que podemos evitarlos, y simplemente hay que evitarlos con una adecuada salud de limpieza. O sea, ahorita fíjense cómo está el coronavirus, nos obligan a lavarnos las manos. Yo creo que la obligación debe ser siempre, a pesar de que aunque ya haya vacuna, tenemos que seguirnos lavando las manos y tener todas las medidas de salubridad, de limpieza, para poder conservar nuestra salud, inclusive en cuidar nuestros alimentos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta charla. Muchísimas gracias a usted, doctor Carlos Ayllón. Nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan qué podría suceder si una conjuntivitis se hace crónica. Bueno, las conjuntivitis crónicas, por lo general, es un gran problema tanto para el oftalmólogo como para el paciente. ¿Por qué? Porque las conjuntivitis crónicas, cuando no son tratadas, mejor dicho, ¿cómo llega a ser una conjuntivitis crónica? Porque no son tratadas adecuadamente. Si se da el antibiótico no específico para esa bacteria, entonces esa conjuntivitis va a continuar. Por eso es importante que se haga un diagnóstico con un apoyo microbiológico de nuestro laboratorio, porque nosotros tenemos que indicarle cómo se llama esa bacteria, cómo se apellida, qué antibiótico es el más útil, porque lógicamente a veces los colegas no quieren enviar al laboratorio al paciente para no hacerlo gastar más probablemente. Pero si le dan un antibiótico en el que esta bacteria es resistente, entonces va a haber una polifarmacia, porque de ese antibiótico van a tener que pasar a otro, y después van a tener que pasar a otro, y después van a tener que pasar a otro porque no le hace efecto. Por eso, ese es el problema de las conjuntivitis crónicas. Y sí, efectivamente es un problema. Muchas veces se quedan para siempre. Entonces son recurrentes, mejoran aparentemente, pero vuelve a aparecer otra vez el germen, o porque simplemente de repente se les trató adecuadamente, pero el paciente no cumplió con la dosis exacta, los tiempos en los que tiene que usar su antibiótico, y logró que esta bacteria se haga resistente. Nos preguntan también, en el caso de una conjuntivitis mixta por Pseudomonas y estafilococo, luego de un cultivo de secreción ocular, esta reporta sensibilidad para gentamicina. ¿Sería suficiente con este dato para emplear ese tratamiento para ambos gérmenes? No, porque es necesario también ver el antibiograma de la Pseudomonas, porque cada germen tiene su propio antibiograma. Entonces, nosotros en el laboratorio vamos a lograr discriminar a la Pseudomonas del estáfilo, y cada uno va a tener su lista de antibióticos que se debe de usar para ellos. O sea, claro que si en el antibiograma sale que es sensible para Pseudomonas y también es sensible para estafilococo, usemos entonces la gentamicina. Pero a veces no es así. Nos preguntan también, ¿hasta qué edad es recomendable el uso de lentes de contacto y por cuánto tiempo pueden ser estos empleados sin ser una fuente de cultivo de algunos microorganismos? Bueno, los lentes de contacto, si bien es cierto, es una arma o una herramienta para mucha gente que les molesta los lentes de montura, pero yo les diría de que el lente de contacto, si bien es cierto, nos sirve mucho, pero tenemos que tener una pulcritud, como vuelvo a repetir, exhaustiva para poder usar un lente de contacto. Considero que el lente de contacto debe usarse en el día mientras lo necesitamos, y en la noche ya debemos de sacarlo y hacer la limpieza debida para poder tenerlo siempre limpio, ¿no? No lavarlo en el agua del caño, lavarnos las manos antes de tocar el lente de contacto, ver que donde lo guardamos tiene que estar bien aseado, bien limpiecito, porque a veces está todo sucio del manoseo, la cajita del lente de contacto. Entonces, el lente de contacto, además, debe ser bien manejado por el oftalmólogo. La persona que usa lente de contacto debe tener un acercamiento con su oftalmólogo que le indicó el lente de contacto para que siga sus indicaciones. Cómo lo debe usar, cuándo lo debe usar, por cuánto tiempo lo debe usar. Además de qué tipo de lente de contacto, porque los lentes de contacto, si bien es cierto, no
no son útiles para todos. Nos preguntan también cuál es el esquema de prescripción de ivermectina para tratamiento, por ejemplo, de ácaros oculares. Bueno, sí, la ivermectina justamente yo la conocí por tratar a los ácaros, en este caso al Demodex folliculorum, ¿no? La ivermectina, tenemos la ivermectina que es en gotas, que se usa según el número de gotas de acuerdo al peso del paciente. Pero para mí, sinceramente, no me dio buenos resultados, porque la ivermectina, si bien es cierto, puede matar a este tipo de parásitos, tiene contraindicaciones. Por ejemplo, si la persona es una mujer y está embarazada y ella no sabe que está embarazada, no es recomendable darle la ivermectina. Entonces, mejor para los casos de los ácaros, la ivermectina, yo tengo mis reservas. La curación en este caso debe ser tópica. Yo uso la permetrina, en todo caso, que tiene que ser vigilada por una persona experta para aplicarlo directamente a las pestañas, y un lavado exhaustivo, minucioso, con champú Johnson de manzanilla. Yo creo que sería lo más adecuado antes de usar la ivermectina. Nos preguntan también, en su experiencia, en el procesamiento también de las muestras de laboratorio, ¿con qué frecuencia se ha logrado encontrar una bacteria como la E. coli? Bueno, sí, tenemos pacientes que han ido a nuestro laboratorio. Generalmente son pacientes que vienen de la sierra, del Ande, y vienen contaminados su ojito con enterobacterias, ¿no? Puede ser probablemente por la falta de salubridad o de sanidad que existe por allá, por la falta de agua o una buena limpieza. Entonces nosotros sabemos que la Escherichia coli pues es una bacteria de las heces, es una bacteria muy contaminante, y se contaminan los ojos. Pero sí, la frecuencia no es, digamos, igual que un estafilococo, pero sí vienen pacientes con ese problema periódicamente, ¿no? Y finalmente nos preguntan cuáles son los gérmenes que podrían ingresar al bañarnos, por ejemplo, en agua estancada o agua de lagunas. Sí, justamente estamos viendo que las amebas, pues, ¿no? Las amebas son parásitos que nos pueden provocar muchos problemas cuando nos bañamos, mejor dicho, en un río que está con agua estancada o en una laguna. Entonces, estas amebas pueden ingresar por la conjuntiva. Y como ya había mencionado, nos puede producir desde una meningoencefalitis a una queratitis en la córnea. Entonces puede ser ingerida también, o puede ser que se quede en la córnea y provoque una úlcera corneal. Entonces, sí, indudablemente que corremos riesgo al lavarnos o bañarnos, inclusive en piscinas, ¿ah? Fíjense ustedes, hay piscinas, no quiero dejar mal a estas piscinas que están, por ejemplo, en Puente Piedra. Creo que hay unas piscinas que mucha gente se va a veranear por ahí, y de repente no están bien cloradas estas piscinas, no están bien desinfectadas. Entonces, ahí también puede ser una fuente de infección por la cantomoeba, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de saber dónde vamos, que tenga un cuidado sanitario adecuado, que la municipalidad que tenga ahí colgado su permiso, ¿no? Y que sus piscinas están adecuadamente para ser usadas. Muchísimas gracias por sus respuestas. Quizás alguna recomendación final para nuestros participantes. Bueno, yo les recomiendo a todos ustedes, a los colegas que son de primer nivel, que si tienen pacientes con estos problemas oculares, no duden en mandarlos al laboratorio de microbiología ocular, que con mucho gusto yo los voy a atender y voy a servir para darles un apoyo en el manejo. O si no, ver cuál es la mejor forma de solicitud de los exámenes para que tengan ustedes un mejor resultado. Y a la gente que nos esté escuchando, espero que les haya sido claro que la limpieza, el lavado de manos, están ustedes viendo cómo nos está poniendo en jaque ahora el coronavirus, pero el lavado de manos es algo que no lo podemos obviar. No solo por el coronavirus, como ustedes pueden ver, nos podemos infectar simplemente con un parásito como es el Toxocara canis, que si vamos al parque y nuestros niños van a estar infectados con un parásito que puede dañar nuestra vista. Entonces, tenemos que cuidar, ya es tiempo de que nosotros cuidemos nuestra salud, cuidando nuestra alimentación, las verduras, tenemos que lavar nuestras verduras, las carnes, cocinarlas bien, no comer carne cruda, y entre otras cosas, vigilar
de cerca ya todo lo que comemos, lo que ingerimos, y la salubridad y el agua potable es muy necesaria para todas las familias hoy por hoy. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Carlos Ayllón Arce, por su excelente ponencia, por las respuestas brindadas y sobre todo por brindar su valioso tiempo para fortalecer el conocimiento de todos los que nos acompañan el día de hoy. Encantado. Muchas gracias a ustedes.